Hola, ¿qué tal? En esta ocasión veremos la unidad 4, convertidores DC-DC, específicamente los puntos 1, tipos de circuito chopper, buck, bus. El convertidor buck lo podemos ver de la siguiente manera. A diferencia de los circuitos choppers, el convertidor buck ya presenta un condensador en paralelo a la carga, que se encarga de mantener la tensión para la misma. De igual manera presenta un inductor adicionado para la carga, como podemos ver en estos dos puntos. Cuando se cierra el primer interruptor, tenemos un circuito con la corriente en la siguiente forma y la tensión positivo negativo en el condensador. En el momento que el interruptor se abre, la bobina sigue entregando corriente en el mismo sentido y el condensador manteniendo la tensión en la carga. Sin embargo, la tensión carga y descarga de manera continua y la corriente tiende a mantenerse de la misma forma de manera continua, a medida que cada vez que se activa y se desactiva el interruptor que se encuentra en este punto. Para poder permitir la circulación de la corriente, es necesario que en el momento que se desactiva el interruptor, este interruptor cierre para permitir el circuito cerrado y el flujo de corriente, y permitir la descarga de la tensión y el flujo libre de la corriente. Si este interruptor no cierra, la corriente fluyente en la bobina por algún punto reventará ya sea este interruptor o el interruptor de abajo. Normalmente este circuito lo vamos a ver representado con un diodo en esta ubicación para que permita siempre el flujo de corriente en este sentido, y con un transistor IGBT, un MOSFET, un Darlington o algún tipo de tiristor que permita hacer la conexión y desconexión de la tensión de entrada. En este caso, el convertidor buck no permite hacer el control de la conexión y desconexión de la fuente colocando el interruptor abajo. No se puede colocar el interruptor abajo porque con la presencia del condensador, la forma de controlar el interruptor de manera electrónica va a ser extremadamente complicada, y el tener una tierra flotante entre la fuente de entrada y la salida de la carga puede ocasionar problemas, tanto a nivel de control como a nivel de circuito. Por su lado tenemos también el convertidor boost o convertidor elevador, el cual nos permite observar el comportamiento con un condensador y una bobina y los interruptores en la parte intermedia. El comportamiento se basa en dos circuitos. El primero, cuando el interruptor de abajo se activa y el de arriba está abierto. La bobina hace un circuito cerrado con la fuente de alimentación, acumulando corriente y copiando la tensión de la fuente más menos. Y el condensador termina siendo un circuito cerrado con la carga, tomando la tensión del condensador más menos. Sin embargo, el flujo de la corriente aquí es en sentido contrario, así, positiva. Cuando el circuito se conmuta, quiere decir ahora abre este interruptor y se cierra el de arriba, toda la corriente que se acumuló en la bobina comienza a ser entregada de golpe. Sin embargo, la bobina no controla la tensión en la carga, pero tener el flujo de corriente que estaba entregando el condensador, la tensión de la carga que tenía del condensador, y adicionarle el flujo de golpe de corriente de la bobina, hará que la tensión en la carga aumente, que el condensador se cargue hasta que la bobina se descargue, permitiendo que por un instante la tensión se eleve. Para que este circuito se cumpla, solamente hace falta tener un diodo en este punto y un interruptor en este otro, que puede ser, como ya dijimos, un tiristor, un transistor, un BJT, un IGBT, un FET, entre otros, ya que en el momento que este componente electrónico se active, la tensión en este punto se irá a cero. Por tanto, el diodo no conducirá porque la tensión en este punto será mayor a la tensión en este otro, porque el negativo del condensador pasará para acá y el positivo se encontrará en este punto, por tanto el diodo no va a conducir, y el elemento de control acá permitirá hacer que la bobina agarre energía de la fuente cuando se activa. Cuando se desactiva, el diodo entra en conducción automáticamente, haciendo el efecto que mencionamos de cargar al condensador, agregar corriente adicional a la carga y por tanto subir
la tensión en la carga. Por último, el convertidor Buck Boost permite tanto elevar como disminuir la tensión en la carga, dependiendo del tiempo de activación y desactivación del interruptor 1 y el interruptor 2. Para funcionar como convertidor Buck, el interruptor S2 debe mantener cerrado y el interruptor S1 debe estar cerrando y abriendo. Cuando se cierra, hay tensión, corriente, tensión y corriente de la siguiente manera. Cuando se abre, la corriente busca circular en este sentido. Esta corriente no puede circular para acá. Podemos ver cómo se forma un circuito que busca hacer este comportamiento y este otro, permitiendo que la tensión que hay en la carga disminuya lentamente y que la corriente que hay en la bobina se mantenga en ella o circulando a través del condensador si este señor permite la circulación libre de esa corriente. Si no, la energía almacenada en la bobina puede lastimar alguno de los interruptores, pero la conexión y desconexión del switch S1 permite la activación y desactivación de la energía de la fuente hacia la carga y el condensador. Sin embargo, cuando estudiamos la operación en Boost, obtenemos que siempre hay energía en este circuito. Cuando se cierra, permitimos el paso de energía hacia la carga y hacia el condensador. Cuando se abre, se mantiene la corriente fluyendo en este circuito y vuelve a agarrar energía la bobina, haciendo que cuando el switch S2 se vuelva a cerrar, entregue mayor cantidad de corriente tanto al condensador como a la carga, haciendo que la tensión se eleve durante un breve lapso de tiempo. Permíteme recordarte que te pases por la pestaña de comunidad del canal para que veas las publicaciones, para que hagas comentarios hacia la red y nos nutras con esa información de lo que quieres ver y de lo que esperas de este canal, para que te anotes en las encuestas y nos des tu opinión. Seguramente por acá arriba debe aparecer el botón de suscripción, por acá al lado lo último que hemos publicado y por allá al final una lista de reproducción que seguro te va a gustar. Y recuerda el objetivo: aprende, mejora y comparte. ¡Chao!